Hoy día entonces veremos tablas, tablas dinámicas, gráficos, gráficos dinámicos. Esa es la materia que veremos hoy día. Bien. Em, les recuerdo adicionalmente, entonces tenemos una tabla. Es importante entender algo. Cuando nosotros tenemos información, por ejemplo esta, ¿ya? Esta información que nosotros tenemos actualmente no es una tabla, es simplemente información dentro de celdas. Y claro, están aquí con, con los bordes, ¿cierto? Sombreados, pero aún así esto no es una tabla. De hecho, yo al presionar aquí o al presionar al lado, no existe ningún cambio. De hecho, en el menú tampoco existe ningún cambio. Vamos a aprender entonces que una tabla es algo diferente. ¿Ya? Tiene ciertas particularidades realizar una tabla. Y las formas que nosotros vamos a aprender hoy día va a ser la forma más fácil de crear una tabla dinámica, un gráfico y un gráfico dinámico. ¿Ya? Vamos a aprender la forma más fácil de hacerlo. Primero, selecciono toda la información contenida de lo que yo quiero crear la tabla, de dónde yo quiero crear la tabla. ¿Ya? En este caso, aquí la tengo seleccionada. Bien. Después voy acá arriba a insertar y pongo tabla. Esta es la forma más fácil, más sencilla. ¿Ya? Primero selecciono y después voy a tabla. Fíjense que automáticamente ya está seleccionado todo. Bueno, si yo quiero modificar algo, lo modifico, ¿cierto? Pero ahí está toda la información que yo voy a tener en la tabla. Y me aparece esta opción aquí abajo también. La tabla tiene encabezados. Si yo presiono, pongo que sí, se supone que en la primera fila son encabezados, ¿cierto? No es parte de la misma información, sino que existen encabezados. O se la podría sacar, ¿ya? Presiono aceptar, en este caso lo dejo habilitado, ¿cierto? Y ahora esto ya es una tabla. Ojo, no quiero que ustedes se confundan que porque tiene colores es una tabla. Yo aquí al lado tengo una tabla gigante con los mismos colores, fíjense, y esto no es una tabla. Estos simplemente son rangos de datos. Vean el menú acá arriba, cuando yo presiono encima, no aparece el menú de la tabla. Es diferente que cuando yo presiono acá, fíjense. Aparece esta, herramientas de tabla. Esto sí es una tabla. ¿Ya? Puse esto con el mismo color para que vean la gran diferencia, ¿cierto? No quiere decir que porque tenga un color parecido de una tabla, va a ser tabla. Eso no implica, ¿ya? Y voy a ir a las herramientas de tabla. Estas son todas las herramientas que tienen las tablas. De hecho, yo la tabla podría dejar acá, por ejemplo, sin ningún color, tal cual como estaba antes, ¿ya? Por lo tanto, el color no implica, ¿cierto? Que sea o no una tabla, ¿ya? Existen muchos otros, da lo mismo el color que tenga, ¿cierto? Va a depender del estilo de la tabla. Pero ¿qué va a depender si es una tabla o no? Es que yo hago pincho encima de la tabla y aparece las herramientas de tabla. Dentro de esa herramienta de tabla, por ahora no aparece solamente el menú diseño. Vamos a ver entonces este menú. Imaginemos lo siguiente, que yo tengo una tabla con ciertos datos repetidos. Estos datos repetidos, ¿ya? Tengo una tabla con problemas, ¿cierto? Con datos repetidos. Tengo las personas, no sé por qué lo anoté 2 veces o 3 veces cada uno. Yo al pinchar aquí y voy al menú diseño, me entrega una opción. Bueno, tiene varias opciones, pero una de las opciones que tiene la tabla es quitar duplicados. Cuando yo presiono esa opción que solamente tienen las tablas, bien, me aparece esto. Es decir, los duplicados en dónde.
Por ejemplo, yo podría escoger que sea exactamente igual, las líneas que son exactamente iguales, que la elimine, o que los nombres sean exactamente iguales, elimina igual toda la fila, ¿cierto? O exactamente igual todo. En este caso, si yo le pongo exactamente igual todo, presiono aceptar, fíjense que me dice encontró 3 valores duplicados y los eliminó automáticamente. Y dejó entonces las filas únicas. Eso es una herramienta muy, muy práctica de las tablas. Es tan práctica esta herramienta que permite actualizar una tabla, ¿cierto? Y no tener información de más, ¿cierto? Repetida dentro de la misma tabla. Eso me podría generar problemas, ¿ya? Adicionalmente, como ustedes pueden ver aquí, existe este filtro, ¿ya? Se llama botón de filtro, esa flechita hacia abajo. Cuando yo presiono esa flechita hacia abajo, también tengo la opción de, no es que voy a eliminar, sino que solamente muestro la información que yo deseo. Quiero ver solamente la persona 2, 3 y 4. Presiono aceptar y aparece entonces solamente la información que yo deseo. Ojo, esto no significa que el resto de la información se haya eliminado. De hecho, por ejemplo, la persona 2 se encuentra en la celda Q20 y el nombre está en la celda Q18. Fíjense que aquí se escondieron algunas celdas solamente, ¿cierto? Igual acá, de la 22 a la 24, se escondieron algunas celdas, ¿ya? Eso fue lo que sucedió. Por ahora se escondieron celdas. Pero ojo, no quiere decir que la otra información se haya eliminado. Por supuesto que no. ¿Ya? Y si yo quisiera eliminar el filtro, voy acá y pongo borrar filtro de nombre. ¿Cierto? Y ahí se muestra absolutamente todo. Con respecto a los números, también tengo otros filtros. Por ejemplo, aquí tengo filtro de número. Yo también podría escoger solamente qué sueldo, pero adicionalmente tengo filtros de número. Por ejemplo, yo podría escoger menor que. Entonces pongo menor que 200.000. Adicionalmente también podría agregar más reglas. Aparece la función i, la función o, ¿cierto? Si quiero que se cumpla una de las dos o si quiero que se cumplan las dos. En este caso voy a poner solamente uno, para que se note nomás el filtro. Por lo tanto, en el caso anterior, yo escojo puntualmente cuáles quiero que se muestre. Acá no, quiero que se muestren todos los sueldos menores de 200.000. Le pongo aceptar y entonces automáticamente aparece ese filtro, ¿cierto? Con esa condición. Y no muestra las otras opciones. Y ahí borro filtro sueldo, ¿cierto? Y ahí se queda eliminado. Por lo tanto, la tabla tiene esas particularidades. Adicionalmente, también tengo opciones de estilo, es decir, cómo se muestra la tabla, que eran estos colores que nosotros habíamos visto, son todos estos. Yo podría escoger cualquiera, ¿ya? También, si quiero que se muestre el botón de filtro o no, ¿cierto? También si quiero la fila de encabezado o no quiero la fila de encabezados, ¿bien? O la fila de totales, que sume abajo, puede ser. O la primera columna diferente, o la última columna diferente, o con bordes. Bueno, simplemente es para que visualmente sea distinta, ¿ya? Cuando yo utilizo una tabla, cuando yo tengo mucha información y entonces no quiero mostrarla toda. Normalmente las tablas se utilizan no para seguir trabajando en Excel. Yo podría seleccionar esta tabla, la copio y la pego en Word, ¿cierto? Y esto es una tabla entonces. Pero entonces en Word yo no podría pegar para un informe, para un trabajo, para exactamente lo que sea, no podría pegar una tabla tan gigante como esta porque no tendría sentido. ¿Qué significa esto?
¿cierto? No significa mucho. Por lo tanto, para nosotros es muy importante entender que una tabla, claro, yo voy a tomar alguna información de ella o la información más pertinente o voy a filtrar otra. Para eso sirve realizar una tabla. Bien, no hay mucho más que decir con respecto a la realización de tabla y vieron que era bastante fácil crearla. Bien, ahora vamos a ver a partir de esta tabla cómo yo puedo crear gráficos. La forma más fácil es la que yo les enseñaré. Bien, la forma más fácil entonces es hacer clic arriba de cualquier parte de la tabla, da lo mismo. Hago clic arriba de cualquiera, de cualquier celda perteneciente a la tabla. Voy acá arriba a insertar y escojo gráfico. Así de simple. Ahora voy a escoger un gráfico de barra, por ejemplo. Y fíjense que ya está listo. Le voy a poner el gráfico al otro lado ya, para que no nos moleste, no esté encima de nada. Muy bien. Fíjense que esta es la forma más fácil de hacerlo. Lo voy a hacer de nuevo. Pincho arriba de cualquier parte de la tabla, voy a insertar y escojo el gráfico. Es así de simple. Por eso es mejor hacerlo a partir de una tabla. Fíjense que ya está listo el gráfico. Simplemente con hacer clic encima. Una vez que tengo listo este gráfico, acá tengo los estilos diferentes de gráfico que yo podría escoger. Bien. Estilos diferentes de gráfico. Bueno, hay bastantes distintos. Voy a escoger ese, por ejemplo. Lo voy a agrandar un poquito más. ¿Ya? Hay estilos diferentes de gráficos, son todo esto, ¿cierto? Algunos aparecen con el porcentaje, otros no aparecen con el porcentaje, o el fondo cambia el fondo, ¿cierto? Aquí aparecen los números ahí arriba, ¿cierto? Fíjense que son distintos, están preconfigurados, pero algo muy importante es que, bueno, aquí yo pondría el título del gráfico, en este caso serían trabajadores, por ejemplo. Entonces aquí tengo persona 1, trabajador 1, 2, 3, 4, o lo que sea, ¿ya? Pero también puedo configurarlo a mi antojo. ¿Cómo lo hago? Presiono arriba del gráfico y aquí entonces tengo herramientas de gráfico. Fíjense que tengo dos pestañas, diseño y formato. Nos vamos a ir primero a diseño. Cuando yo presiono diseño, voy acá a agregar elemento de gráfico y aquí entonces lo personalizo. Por ejemplo, un eje. Quiero que aparezca el eje primario o no aparezca el eje primario, ¿cierto? Aparezca el eje vertical o aparezca el eje horizontal. Bien, en este caso están escogidos ambos. Pero por ejemplo, los títulos. El título, como ustedes pueden ver aquí, el título vertical, en lo vertical solamente tiene números, pero no tiene título, ¿cierto? Entonces yo podría poner un título aquí. Por ejemplo, en pesos chilenos. Es un ejemplo nomás. En pesos chilenos. Bien. Yo podría poner un título, ¿cierto? O podría poner un título horizontal también, que diga aquí personas. Da lo mismo. ¿Ya? También el título del gráfico, como ustedes lo pueden ver, está arriba del gráfico, o también lo podría poner superpuesto, es decir, dentro de los números. ¿Ya? A veces para cuando son muy chiquititos los gráficos, yo podría tomar esta información. ¿Ya? Las etiquetas, ¿qué significa? Son los números. Quiero que estén en las barras o no quiero que aparezcan en las barras. ¿Cierto? Puede estar en el centro, puede estar en la parte superior, en la base, puede estar en el extremo superior. En este caso se vería mucho mejor porque son números blancos, ¿cierto? O como llamada. Yo lo voy a dejar en el extremo externo. Bien, Profe, dígame. ¿y si cambia algún dato de la tabla, cambian el gráfico también? Automáticamente. Por ejemplo,
Este número, 32.000, fíjate que el más chiquitito de todos, si ese no fuera 32.000, sino que fuera 120.000, crece automáticamente. ¿Te das cuenta? Ah, qué genial. ¿Ya? Automáticamente. Entonces tú podrías modificar cualquier cosa aquí, po, ¿cierto? 176.500. Y crece automáticamente y queda de esa forma. Buena pregunta. ¿Ya? Entonces, la tabla queda inmediatamente vinculada al gráfico. Por lo tanto, todo lo que tú cambies aquí se va a cambiar automáticamente sin tener que hacer un gráfico de nuevo, sin tener que hacer nada. ¿Ya? Voy más allá incluso. Yo acá podría tener otra celda que se llame sueldo total. Sueldo total. ¿Ya? ¿Y qué sería el sueldo total? La suma del sueldo más el bono, por ejemplo. ¿Ya? Fíjate que automáticamente se incluye toda la información que yo incluya en la tabla. ¿Te das cuenta? Automáticamente, ¿cierto? Por lo tanto, están vinculados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo hice el gráfico em, a raíz o a través de la tabla que yo tenía previamente. ¿Ya? Vamos a devolver para eliminar eso y que no nos tengamos problemas. ¿Ya? Pero ojalá que haya quedado respondida ahí esa consulta. Buena pregunta. ¿Ya? Etiqueta de datos, ¿cierto? La dejamos entonces en la superior para que se vea bien. La tabla. Bueno, aquí yo no tengo ninguna tabla de datos, pero podríamos dejar abajo la tabla que diga el sueldo exactamente, pero sería redundante, ¿cierto? Sería redundante. En mi caso no la quiero dejar. O líneas. Quiero que en el fondo, fíjense que en la parte del fondo pueden aparecer líneas cuadriculadas, por ejemplo, de esta forma, ¿cierto? O más chiquitita o, o de esta otra manera. Bueno, va a depender de, no puedo dejarla así, por ejemplo. ¿Ya? Cuando yo tengo cierta información que estoy hablando solamente de una información, yo podría añadir líneas de tendencia. ¿Ya? En este caso, voy a poner, por ejemplo, la línea de tendencia del bono, por ejemplo. ¿Cuál es la tendencia del bono? Bueno, el bono es creciente, fíjate, ¿cierto? Y podría añadir la línea de tendencia ahora del sueldo y que es un poquitito más estable. O no añado ninguna línea de tendencia, la borro simplemente, ¿cierto? Casi siempre yo tengo esas líneas de tendencia cuando yo acá no tengo personas, sino que tengo tiempo. Es decir, enero, febrero, marzo, abril, mayo, y tengo las ventas de mensuales. Normalmente un informe sería muy bueno ver las líneas de tendencia, es decir, hemos ido disminuyendo, hemos ido bajando, hemos ido subiendo, para simplemente hacer un balance de esa situación. ¿Ya? Esa es la razón por la cual se hace la línea de tendencia. Aquí aparecen diseños rápidos. Yo podría modificar ese gráfico con algunos diseños rápidos. Los diseños rápidos son que se incluye los elementos del gráfico al lado. Incluye algunos, modifica otros, ¿ya? Pero para mi gusto, esto nos quedó bastante bien. Aquí yo podría cambiar los colores. Por ejemplo, no me gusta que quede azul y rojo, entonces los cambio, ¿cierto? Por ejemplo, de esa forma. Al que más, ¿cierto? Más me guste. Por ejemplo, ese. ¿Ya? Se cambian los colores. Bien, otra particularidad que tienen los gráficos es lo siguiente. Fíjense aquí que yo tengo persona 1, 2, 3, 4 y 5. Y cada persona, la información que tiene es sueldo y bono. Pero yo puedo invertir esta información. Yo podría ordenarlos no por persona, sino podría ordenarlos por sueldo y bono y dentro de cada uno tener la información de cada persona. Al explicarlo verbalmente a veces no se entiende, pero esa es la opción que aparece aquí, cambiar fila y columna. Cuando yo presiono cambiar fila y columna, fíjense lo que sucede. Se cambia nuestro gráfico y ahora está ordenado por sueldo, aquí están todos los sueldos y acá están todos los bonos y aquí abajo tengo 5 datos diferentes. Tengo persona 1, 2, 3, 4 y 5.
los sueldos de cada persona, los bonos de cada persona. Va a depender si yo elijo esto o no, lo que yo estoy explicando. Casi siempre nosotros hacemos un gráfico porque ese gráfico lo estamos incluyendo en un informe, en un PowerPoint, en alguna presentación, y eso requiere cierta explicación, ¿cierto? Por lo tanto, va a depender de qué es lo que nosotros queremos explicar, ¿ya? ¿Cuál es el tipo de gráfico? Pero al ejecutar este tipo de gráfico es mucho más rápido que hacerlo de cualquier otra forma, ¿ya? Una vez que nosotros tenemos listo el gráfico, también incluso podríamos cambiarlo. Vamos a ir arriba, cambiar tipo de gráfico. Podríamos escoger otro tipo de barra. Por ejemplo, este se llama columnas apiladas. Es decir, la parte de sueldo es la celeste y el bono en la verde de cada persona. ¿Cierto? Estos se llaman barras apiladas. ¿Ya? También podríamos tener un gráfico un poquitito más en 3D, como por ejemplo este. No hay ningún problema, ¿cierto? Lo escogemos y automáticamente se va a cambiar. Automáticamente. Bien. Otro tipo de gráfico de líneas. Entonces, puedo ver, ¿cierto? Por cada persona, cómo se han ido modificando o cómo van cambiando los sueldos por cada persona. ¿Ya? Normalmente cuando yo elijo de línea no va a ser por persona, sino que puede ser, casi siempre se utiliza una recta de tiempo cuando se habla de líneas, ¿cierto? Y existen otros tipos de líneas, aparece con puntito para saber exactamente dónde se encuentran los números, en fin. ¿Ya? Ojo que aquí hay otro tipo de líneas que se llaman líneas apiladas también. Las líneas apiladas jamás se cruzan. Ojo con eso, fíjense acá. Este tipo de línea no es lo mismo que lo que estábamos viendo anteriormente. Y aquí se nota mucho la diferencia. Fíjense que aquí tengo 167.000 y acá tengo 100.000. Le voy a poner en peso para que se note más la diferencia. 100.000, ¿cierto? 167 y hay 100.000. ¿Por qué está más abajo? Bueno, porque relativamente los sueldos son más bajos que los bonos. Es por eso. ¿Ya? Por eso se llama apilada. Jamás se cruzan. ¿Ya? En cambio, como ustedes pudieron evidenciar, es- esas son las líneas apiladas. Y estas otras son las líneas normales que sí permite que se intersecten y se corten las líneas. Y claro, ahí se evidencia diferente, ¿cierto? El 167 sobre el 100.000. Y es más lógico también, ¿ya? Bueno, de esta forma yo puedo cambiar tipos de gráficos, por ejemplo, circulares también, en cuanto al sueldo, ¿cierto? Entonces veo que mayormente se lleva un mayor porcentaje. Casi siempre cuando utilizo gráficos de barra es cuando yo quiero, cuando yo estoy hablando de porcentajes, casi siempre, ¿cierto? Casi siempre. Y porque quiero hablar solamente de este porcentaje que me interesa. ¿Ya? Esta es una forma muy práctica de tomar por ejemplo, tomo este cuadrito, lo tiro hacia el lado, de esa forma, ¿ya? Perdón que se me fue. Ahí, ¿cierto? Bueno, va a depender del tipo de gráfico que nosotros queramos tener, ¿ya? O lo puedo tirar hacia el lado, solamente un cuadro, ¿cierto? Y solamente ese cuadrito queda. Entonces yo pego este gráfico en un archivo, en un documento, y le digo, mire, este cuadrito es lo que nosotros representamos. Es porque quiero hacer énfasis en él. Por eso es que lo saco de la torta. Bien. Y existen muchos otros más gráficos de torta. Habla acerca también le puedo agregar porcentajes si es que yo quisiera. Y em, sacar la etiqueta, ¿cierto? A lo mejor. Y dejar solamente el porcentaje. A lo mejor por ahí se entiende un poquito más. Bueno, pero va a depender de cómo nosotros queremos evidenciar este tipo de gráfico
y de tabla. Este gráfico está vinculado a esta tabla. Ojo con eso, ¿cierto? Si el sueldo cambiara, si este sueldo fuese 400.000, claro que la persona 1, que es la azul, va a ser mucho más grande ahora, ¿cierto? Ya, por lo tanto, lo que decía el compañero sí está vinculado. O me fui, disculpen, ¿cierto? Y va cambiando dependiendo de lo que nosotros deseamos ir modificando. Ya. Muy bien. Hasta aquí entonces hemos ejecutado de la forma más fácil posible una tabla y un gráfico. Una tabla y un gráfico. Entonces, ahora yo tengo una tabla, o sea, esta no es tabla, la que yo tengo aquí todavía, ¿cierto? Sino que son rangos. Fíjense que yo presiono aquí arriba y no aparece nada. No aparece el menú de la tabla. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer yo? Voy a escoger, voy a seleccionar todos los datos de la tabla que quiero que estén en la tabla. ¿Cómo creo una tabla? Voy a insertar tabla, aceptar. Ahora sí es una tabla. Así de simple, si las tablas se crean de esa forma, ¿ya? No tiene mayor complejidad, ¿ya? Bien. Viendo eso entonces, esta tabla ahora yo la voy a convertir en una tabla dinámica. Y vamos a ver qué es lo que significa tabla dinámica. La tabla que nosotros creamos aquí al lado, ¿cierto? Es una tabla chiquitita. No necesita tener a realizar una tabla dinámica. Las tablas dinámicas normalmente se realizan cuando tenemos muchos datos, como es este ejemplo. Ya por eso tengo una tabla un poquitito más grande. ¿Ya? Cuando tengo muchos datos, entonces cuando debo crear una tabla dinámica, para que esto sea más entendible, si al final esa es la razón de crear una tabla dinámica. Pincho en cualquier parte de la tabla, donde sea, voy acá arriba al menú de la tabla, diseño, y dice resumir con tabla dinámica. Esa es una opción. La otra opción es insertar tabla dinámica. Teniendo pinchada, ojo, la tabla, ¿cierto? Puede ser aquí insertar tabla dinámica o resumir con tabla dinámica. Cualquiera de las dos opciones está bien. Pincho ahí y me aparece este menú, el cual me dice una nueva hoja de cálculo o en la hoja existente. Para no confundirnos, yo voy a poner una nueva hoja de cálculo. Cuando yo pongo una nueva hoja de cálculo, va a aparecer aquí abajo, ya la nueva hoja. Bien, aquí va a aparecer. Por lo tanto, yo presiono aceptar y aquí abajo apareció hoja 2. Esto es lo que se llama tabla dinámica. Tabla dinámica. Ojo, ¿por qué se llama tabla dinámica? Se llama tabla dinámica y el nombre que lo recibe dinámica es porque yo elijo qué deseo que aparezca en la tabla. Por eso se llama dinámica. Bien, por eso se llama dinámica. Por ejemplo, vamos a hacer varios ejemplos de esta tabla dinámica. Fíjense que aquí al lado derecho aparece este menú con todos los las columnas que tenía la tabla anterior. Por ejemplo, si yo selecciono nombre, van a aparecer todos los nombres. Si yo selecciono sueldo, al lado van a aparecer todos los sueldos. Después, si selecciono sueldo total, al lado aparecen todos los sueldos total. ¿Ya? Fíjense que en el mismo orden que yo voy seleccionando la información, exactamente en el mismo orden va apareciendo la tabla. Fíjense que aquí tengo todos los nombres, 62 nombres. ¿Ya? Si yo eligiera un dato numérico, por ejemplo, bono nuevo, si elijo un dato numérico,
se agrega una nueva columna. Ojo con eso. O la elimino. Puedo eliminar sueldo total o sueldo y dejo solamente bono, da lo mismo. Los datos numéricos se van agregando nuevas columnas hacia la derecha. Pero si yo elijo un dato que no sea numérico, es decir, que sea alfanumérico, que tenga caracteres, que sea texto, por ejemplo, cargo, no se agrega una nueva columna, sino que se agrega nuevas filas. Vean lo que sucede. Si yo pongo cargo, pone el cargo que tiene cada persona. Adriana, reportero. Alberto, camarógrafo. Álvaro, reportero, ¿cierto? El cargo que tiene cada persona. Si yo hago con email, pasa exactamente lo mismo, ¿cierto? El correo electrónico que tiene cada persona. Profe, no entendí cómo hizo eso. ¿Cómo? ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo hizo que aparecieran como entre medio de la... como entre medio de la tabla y que no fuera una nueva columna? Ah, porque la información contenida ahí no son números. Esa es la explicación. Ah, No son números. Si yo eligiera sueldo total, aparece una nueva columna porque la verdad que estos son solamente números, ¿te das cuenta tú? Son solamente ujú. números. Si yo eligiera país, no son números, por lo tanto, se agregan nuevas filas, ¿cierto? Pero, aunque los nombres tampoco son números, po, pero como los puso primero aparecen en columna. Correcto, es el primer dato. Ah, ya. Y hacia allá Ok. vamos ahora. Cuando yo pongo el primer dato alfanumérico, toda la tabla, lo voy a hacer desde cero ahora, el primer dato alfanumérico, toda la tabla se adecua a ese dato alfanumérico. Fíjense que por alguna razón yo conté cuántos nombres habían, eran como 62, ¿cierto? Si yo presionara un dato numérico, bono por ejemplo, y después no presiono nombre, sino país, fíjense que se establece en base a los países que existen. Antes yo tenía 62 datos, pero fíjense que ahora tengo muchos menos datos, porque existen estos países solamente. ¿Y qué bono entonces aparece de cada país? Bueno, imagínense que aquí, por ejemplo, tengo cuántas personas de Argentina. 15 personas de Argentina. Bueno, ¿qué es lo que hace? Lo que hace suma todos estos sueldos o suma todos los bonos, parece que eran bonos. Los suma todos. Eso es lo que hace. Eso es lo que hace la tabla dinámica. Los suma automáticamente, ¿cierto? Voy a sacar los decimales para que se note ahí. 5 millones, 4 millones, 3 millones. Suma todos los bonos que tiene ese país, ¿ya? Si yo agregara más datos numéricos, los sigue agregando al lado, no pasa nada. Pero ojo con esto. Si yo agregara un dato alfanumérico ahora, por ejemplo, cargo, a cada país le tendría que agregar todos los cargos relacionados con ese país. Fíjense, en Argentina hay camarógrafos, hay reporteros, hay técnicos. En Brasil hay camarógrafos, hay reporteros. En Chile hay camarógrafos, fotógrafos y reporteros. En Colombia hay corresponsales, ¿se entiende? Por lo tanto, va agregando columnas dependiendo de lo que yo escoja primero. Voy a escoger exactamente lo mismo, pero en el orden inverso. Primero escogí país y después cargo. Ahora voy a escoger cargo primero y después país. Entonces, ahora tengo cargo. Si ahora escogiera país, entonces mi tabla dinámica dentro de camarógrafo va a decir todos los países en los cuales hay camarógrafos, todos los países en los cuales hay corresponsales y así sucesivamente, ¿cierto? Si yo no presionara país y presionara nombre, por ejemplo, me va a decir todos los nombres que son camarógrafos, todos los nombres que son corresponsales y así sucesivamente, ¿cierto? Todas estas personas son camarógrafos. Todas estas personas son corresponsales. Fíjense cómo funciona la tabla dinámica, ¿cierto? ¿Cómo funciona la tabla dinámica? ¿Ya? La tabla dinámica
funciona de esta manera, de esta forma. Bien. Consultas. Me preguntaban acaso se podía que aparezca un promedio y no la suma, me parece. Alguien me estaba diciendo algo así. ¿Ya? Bueno, acá, como ustedes pueden evidenciar, las columnas en la sumatoria de los valores. Eso dice aquí, ¿cierto? Aquí. ¿Ya? Yo podría mover a las etiquetas de fila, lo único que podría hacer y dejarlo acá, ¿cierto? Mover a las etiquetas de fila, ¿ya? ¿A dónde quedaron las filas? Aquí está. Quedó cargo, quedó nombre y los valores. O lo muevo a la etiqueta de columna. Bien. Pero que no aparezca como sumatoria, ¿cierto? Eso no lo podría yo escoger, ¿ya? En este caso tengo la suma. ¿Ya? Vamos a ver los valores. Si tú desearas el promedio, en este caso, no la suma, sino el promedio del bono, por ejemplo, y entonces pongo aceptar, ¿ya? Ahora aparecen en promedio los bonos. Voy a intentar ponerlos, chiquillos, con signo peso, para que se noten bien, ¿cierto? Ahí está entonces en promedio los bonos. Las sumas intentaré ponerla en promedio para que se note la diferencia. Tengo 5 millones. Entonces yo voy acá en los valores, ¿cierto? Suma de sueldo, ¿ya? Configuración del campo de valores. Entonces ahí pongo promedio. Y ya aparece el promedio y no la suma, que es lo que parece que alguien me pedía, no me acuerdo quién, Marco parece, ¿ya? También se puede mostrar entonces el promedio del bono, el promedio del sueldo. Si yo lo elimino, si yo elimino sueldo o el bono y lo agrego nuevamente, se agrega como suma, ¿ya? Porque esto es simplemente un ajuste que yo lo hago de esa forma, ¿ya? Pero preconcebido viene así las tablas dinámicas. Volvamos a lo que estábamos explicando entonces. Teníamos entonces que los camarógrafos, todas las personas, todos los nombres que son camarógrafos. Entonces, es el primer dato alfanumérico por el cual se ordena, ¿cierto? Y los segundos, los terceros, simplemente después se van agregando, ¿ya? Después, si yo pongo un tercero, se agrega en base al segundo que yo agregué y así sucesivamente, ¿cierto? Así sucesivamente. ¿Ya? Entonces tengo camarógrafo, tengo Argentina, Brasil, Chile. Si agrego un tercer campo, me pone todos los teléfonos de los argentinos que son camarógrafos. Y así sucesivamente se van agregando en orden, en el orden que yo voy agregando, ¿cierto? Profe, En ese mismo orden, dígame. pero se supone que los teléfonos son números, ¿por qué no aparecieron como columnas? Teléfono, es porque tiene un espacio, 00 espacio. Ah, ahí ya no lo toma No, como cero una cero signo. espacio es una alfanumérico, por el Ah, ya. espacio, por el espacio. Gracias. No, no, ¿por qué? Bien, esta es la forma entonces que funciona la tabla dinámica. Bien, tabla dinámica. Es bastante útil porque imagínense de una tabla tan gigante como la que nosotros tenemos acá, nosotros podríamos resumir simplemente por país cuánto es el sueldo por país o cuánto es el sueldo por los cargos que tenemos en toda Sudamérica, ¿cierto? O los tipos de medios, la prensa escrita, radio y televisión, no sé, ¿ya? O toda la agencia, ¿cierto? Todos los medios que existan. Esa vamos a dejar. Me gustó que está más larga. Mira, hay más cantidad. Bueno, va a depender de lo que yo deseo. ¿Ya? Ojo que esta tabla, como es dinámica, yo puedo ir modificando sin tener que ir eliminando información, ¿cierto?
sino que simplemente son, como es una tabla dinámica, voy escogiendo qué deseo mostrar, cuándo lo deseo mostrar. Eso me ayuda a mí entonces a tomar decisiones, ¿cierto? Yo podría enviar esta información para la toma de decisiones. Tabla dinámica. A partir de una tabla dinámica, yo puedo crear un gráfico dinámico. ¿Cómo creo un gráfico dinámico? Debo la forma más fácil, esa es la que estamos viendo. Pincho arriba de cualquier parte de la tabla dinámica, donde sea. Voy aquí arriba, ya, a analizar y entonces tengo un gráfico dinámico. Así de simple. Pincho en gráfico dinámico, escojo si es de columnas, si lo que sea, y le pongo aceptar. Aquí hay una gran diferencia. Voy a ponerlo aquí encima, no importa. Lo voy a agrandar para que se note más. Tengo entonces un gráfico dinámico. ¿Cuál es la gracia del gráfico dinámico? Junto con la tabla dinámica, yo puedo escoger qué mostrar tanto de columnas como en las filas. Tanto en las columnas como en las filas. Bien. Por ejemplo, en este mismo gráfico que es inentendible, ¿cierto? Porque la verdad es que es tan grande que no se entiende. Imagínense si hiciéramos un gráfico con la tabla inicial que teníamos, sería peor, ¿cierto? Entonces, yo podría decir, aquí solamente quiero mostrar, ya el gráfico aquí tiene un filtro, ¿cierto? Yo solamente deseo mostrar, por ejemplo, algunos medios. Listo. Todos estos medios. Y ese también. Le pongo a aceptar y el gráfico ya comienza a ser un poquitito más comprensible o más entendible. Cuando yo agrego cualquier carácter alfanumérico, también en el gráfico se va complejizando. Ojo con eso. Por ejemplo, si yo pusiera cargo, bueno, por ahí, país a lo mejor, capaz que sean del mismo país también. Ah, no. Fíjense que aquí dice de Chile ADN, de Venezuela tanto, de Qatar tanto, de Perú, de Brasil, de Chile, de Argentina, ¿cierto? Pero si yo eligiera país primero y medio después, sería diferente, porque ahora se conglomerarían todos los chiles en la misma, ¿cierto? Fíjense que fue distinto que hacerlo así, porque como los tengo por medio, medio de comunicación, ¿cierto? Son todos medios distintos. Pero si yo los quisiera juntar por país, tendría que poner el país primero, después el medio, entonces los conglomero. Por ejemplo, en este caso, estos dos son del mismo país de Chile. Bien, los dos son del mismo país. Y a lo mejor quiero mostrar solamente lo que sucede en Perú, Qatar y Venezuela. Como agregué país, que es otro carácter alfanumérico, aquí tengo también otra opción, ¿cierto? Para poder mostrar lo que yo deseo. Bien, puedo mostrar Perú, por ejemplo, Qatar, Chile. Pongo aceptar y ya se comienza a disminuir, ¿cierto? El gráfico. Este gráfico se llama gráfico dinámico. ¿Ya? De hecho, se llama gráfico dinámico y tiene arriba tres opciones. Tiene el formato, tiene el diseño también, el diseño distinto que podríamos cambiar, ¿cierto? Como ese teníamos antes. Y también aparece esta opción que es analizar. Algo similar a lo que nosotros habíamos visto, sí. ¿Ya? Aquí sí cambia algo. Si es que nosotros cambiásemos alguna información de la tabla, no se cambia automáticamente ni en la tabla dinámica ni en el gráfico dinámico. No se cambia automáticamente. ¿Ya? Por lo tanto, aparece esta opción arriba que se llama actualizar. Presionando aquí, entonces se actualizan los datos que pudieron haber sido cambiados. ¿Ya? Consulta, niños.
Yo podría seguir agregando más cosas, ¿cierto? Tipo de medio, no sé, ¿cierto? Y se va agregando ahí. Si yo agrego sueldo, se va agregando en las columnas, ¿cierto? Sueldo se agrega en las columnas. Bien. Si yo agrego caracteres alfanuméricos, se van agregando ahí abajo. Va a depender de qué es lo que yo quiero ir agregando. Bien. Eso es entonces gráficos dinámicos, tablas dinámicas, los gráficos normales que vimos y las tablas normales también. ¿Ya? Va a depender qué usamos en el contexto que lo necesitemos y qué es lo que debemos o queremos analizar, ¿cierto? ¿Qué es lo que queremos analizar? Normalmente nosotros no queremos analizar absolutamente todo y un gráfico gigante no tiene ningún efecto, ni siquiera visual, ni siquiera para poder explicar algo. Por lo tanto, para nosotros es mucho más fácil realizar gráficos con ciertos filtros de información para que de esa forma sea mucho más comprensible. Podría decir entonces que en Chile tengo sueldos mucho más grandes que en Perú y en Perú mucho más grandes que Qatar. Es un ejemplo. ¿Ya? Ahora también podría decir que va a depender del medio, ¿cierto? También existente, no sé. O quiero analizar por medio, ¿cierto? Entonces la BBC en Brasil tiene los sueldos más altos. Después viene no sé qué y así. Bien. Muy bien. Eso sería entonces gráfico, gráfico dinámico, tabla y tablas dinámicas. Espero que hayan podido comprender y habérselo grabado, porque es necesario poder repasar esto.